Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y también el satélite Ultelsat 8 y demás medios de comunicación. También allá donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín en Ciudad de México. Hoy sábado 17 de enero de este año 2026. Nos dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, verso 1 en adelante, donde nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. La acción del séptimo sello en la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cuando se habla y se nos habla de un silencio, nos habla de que no hay nada llevándose a cabo en ese lugar donde es producido ese silencio. Y vemos aquí, con la apertura del séptimo sello en el cielo, hay un silencio como por media hora. Pero vean ustedes que en el cumplimiento del séptimo sello, en el lugar donde el séptimo sello esté siendo cumplido, ahí es donde está la acción. Ahí es donde está llevándose a cabo la obra de ese séptimo sello, por lo cual fue abierto ese sello. Miren, nos dice en el mensaje identificado por su obra, y esto fue el 8 de julio del 1984 en Calley, Puerto Rico. Él dice allí: uno tiene que hablar todo lo que el Señor ponga en la boca para hablar. Pero cuando no ponga nada para hablar, entonces uno se va de vacaciones y no habla nada, hasta que venga de nuevo palabra de Dios para ser hablada. O sea, en esta dimensión terrenal, que es donde la palabra está siendo hablada de edad en edad y de dispensación en dispensación por medio de los profetas. Él acaba la labor por medio de un profeta y se lo lleva, ya culmina la labor de ese profeta. Ahora sigue diciendo: ya el primer mensajero se fue de vacaciones para el paraíso, en donde está descansando allá, y lleva casi 2000 años allá de vacaciones. Pero según las noticias que nos llegaron de allá, quieren venir para acá, porque ya llevan bastante tiempo de vacaciones allá, y no trabajan, ni duermen, ni comen, ni se cansan, y ellos parece que quieren estar de nuevo acá, para estar en las labores acá, en las cuales también nosotros estamos. ¿Cuántos quieren vacaciones? Él pregunta ahí: ¿realmente ustedes han entendido plenamente las palabras que han sido habladas en esta mañana? ¿Cuántos quieren seguir trabajando en la obra de Dios para este tiempo? Pues lo que hay es más trabajo para todos nosotros, comenzando por mí. Así que las vacaciones todavía no me las han aprobado y no me podré ir. Ahora vean, él allí nos habla claramente de que cuando la persona se va de este planeta Tierra, Dios lo llama, allá se va a descansar. Ahora él había dicho por ese tiempo que si él se va, que allá tiene mucho trabajo, dice que él hablaría a las edades. Miren, eso es sencillito, porque vean ustedes, al todavía estar en el lugar santo, ahí todavía se llevan a cabo labores. Y la sexta dimensión es el lugar santo. Pero, vean ustedes, si él se llega a ir en ese tiempo, pues él tenía ya todavía un tiempo, vamos a decir, hasta el 2010, 2017, por ahí. En ese lapso de tiempo, hasta ahí, tendría él y los demás mensajeros allá tendrían esa forma de predicar, vamos a decir, y de compartir los unos con los otros. Y más el hermano William, que estaba en esa etapa de las buenas nuevas trayéndole al pueblo, pues allá él estaría llevando a cabo esa labor, como Juan
vean, estuvo más tiempo precursando allá la primera venida del Señor que lo que estuvo aquí en la tierra. Porque vean ustedes que todavía era un tiempo en que se podían llevar a cabo esas labores, y allí era, en el tiempo de Juan, cuando él fue, era el paraíso. O sea que allí estaba preparándole el camino a aquel que iba a venir después de él. O sea, él llegó primero allá y allá le estaba preparando el camino. Como también con el reverendo William Marion Branham. El reverendo William Branham también llegó allá primero, y allá él entonces, en ese tiempo que él estuvo allá, hasta que comenzó la media hora de silencio, todo ese tiempo él estuvo, vean, allá preparando ese terreno, el camino. Ya él estaba diciéndole claramente allá todo lo que él tenía que llevar a cabo, y o sea, como precursor, y él estaba llevando a cabo allá esa labor de precursor. Ahora ven ustedes cómo el doctor William Soto, cuando dice allí que él estaría ya predicando y trabajando, y tiene todas las edades, vean, todavía estaba en el lugar santo, y ahí sí podía llevar a cabo eso. Pero vean ustedes que cuando ocurre ese silencio en el cielo, él dice en la página 465 del libro de los sellos, dice: ahora noten que la apertura de este sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por este evento por el tiempo de media hora. Ahí él escribe a la derecha media hora. Ahora, es tremendo que es. No hubo nada que se moviera por ese tiempo. Una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo, pero estando en suspenso entre la vida y la muerte, puede ser como un milenio. Y escribe milenio, suspenso, y también a la izquierda una piedra angular y una estrella de David. Eso fue tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello, ni ninguno de los demás tampoco. Juan no podía escribir nada, no, a él le fue prohibido escribir acerca de esto. Solamente dijo que había este silencio. Los 24 ancianos ante el trono, tocando sus arpas, ellos cesaron de tocar, los ángeles cesaron de cantar. Piense en los querubines y en los serafines que vio Isaías allá en el templo, con sus 3 pares de alas, tenían 2 sobre la cara, 2 sobre los pies, y con 2 volaban. Día y noche estaban ante Dios diciendo: santo, santo, santo es Dios Todopoderoso. Y cuando entraba al templo, vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles. Y ahora, estos serafines santos se callaron. Los ángeles cesaron de cantar. No había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar. No había nada. Había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Hay silencio. Silencio por media hora. A la derecha hacia arriba escribe. Y Apocalipsis 15 del 1, verso 1. Y 8 del 1 al 5, y una estrella de David a la izquierda. También había escrito ahí Apocalipsis 11 del 19 y 15 también. Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Y otra vez escribe media hora y una piedra angular y las edades. Piénselo, pero sí está abierto porque el Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí estaba, y ellos cesaron de hacer todo. ¿Por qué? ¿Qué es? Y escribe temor reverencial. ¿Ven? Cuando se abrió el séptimo sello, entonces cesaron de hacer todo lo que se venía hablando de que allá se iba a predicar y se iba a hacer esto y lo otro. Eso es durante la dispensación de la gracia en el lugar santo, ahí sí. Pero cuando se abrió el séptimo sello, ahí todos tenían que callarse. Por lo tanto, no hay contradicción en lo que el Espíritu Santo nos trajo y lo que Dios está haciendo en este tiempo. O sea, todo está siendo cumplido conforme al programa divino y a lo que ya fue hablado y profetizado. Hasta cierto momento se podía en el lugar santo hablar, predicar. Pero en el lugar santísimo, cuando está cumpliéndose el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en medio de su iglesia, que es ese séptimo sello siendo abierto, siendo llevado a cabo en la tierra, esa acción, entonces se cesa de hacer las labores en el lugar santo, o sea, en la dispensación de la gracia. ¿Ven lo sencillito que es todo? Todo es sencillo. Ahora miren, él sigue diciendo aquí en este mensaje
que también nos habló de esto, que es la labor que estaría llevando a cabo ese séptimo sello en la tierra. Dice en el tema la revelación de Jesucristo del día postrero, predicado el 29 de junio del 2014 en Bogotá, Colombia. Dice la tercera etapa, donde el reverendo William Branham dice que eso será la palabra hablada y van a suceder grandes cosas en medio del cristianismo. Donde se cumpla la visión de la carpa, se cumplirá la voz de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Cristo, el ángel fuerte, hablando en medio de su pueblo. Miren, es en medio de su pueblo, en el lugar que ya sabemos dónde es, que es en Puerto Rico, donde esa carpa se instaló, se preparó ese lugar para el Señor. Ahí es donde el ángel fuerte de Apocalipsis 10 está llevando a cabo esa labor, y ahí es que los truenos están emitiendo sus voces. No estarían, ya está eso en cumplimiento, ya es un futuro presente, es hablando. ¿Y cómo es que Dios habla a través de esta dimensión? Pues a través de un ser humano, de un instrumento, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y por consiguiente, ahí estará la columna de fuego, ahí estará el ángel que acompañaba al reverendo William Branham. Y como él vio que también entró ahí, pues de alguna forma va a estar allí. Y en algunos lugares él dice, ya sea en su cuerpo teofánico, vean que podrá estar en ese lugar. Recuerdan que Job, cuando estuvo el hermano Branham triste porque se había llevado el Señor a Job y a Sharon, imagínense, a su esposa y a su hija, su niñita, y él estaba triste en el cuarto y él sintió el brazo de ella y unas palmaditas en la espalda, en el otro extremo, cuando le pone el brazo alrededor del cuello de la espalda, pues en el otro extremo es que siente las palmadas, o sea, sintió su brazo, sintió las palmaditas, y ella le decía, no te preocupes, Billy, yo estoy bien aquí, prométeme que vas a estar bien, y le dijo varias cosas allí, y él se levantó rápido, prendió la luz, y rápido empezó a buscar por el cuarto, por todos lados, porque fue algo tan real, tangible. Hubo tacto de ese cuerpo teofánico con el hermano Branham, con un cuerpo terrenal. Él la sintió, ese toque. O sea, Dios le permitió a ella bajar de esa dimensión sexta que está a 12 pies. Le permitió bajar y utilizar uno de los 5 sentidos de el ser humano, que es el sentido del gusto, de la vista, del oído, del tacto, del oído, del olfato. ¿Ve? Utilizó el tacto. Dios le activó en ese cuerpo teofánico el tacto humano para sentir, y él la sintió, él sintió ese toque. Ahora vean, de alguna forma dice que él estará allí. Ahora, sigue diciendo, pero el reverendo William Branham trató de hacer realidad esa promesa, porque la promesa es de aquel que la crea y se materialice. Ya los 7 ángeles mensajeros se fueron, ya el doctor William Soto Santiago se fue, o sea que tiene que haber uno que la haya creído y que la crea y que la materialice junto con el pueblo. Y ese es el que estaría cumpliendo la visión de la carpa. Miren qué sencillito es todo. Por lo tanto, la promesa de la visión de la carpa será del que la materialice. ¿De quién? Del que la materialice. O sea, no es del que no la haya materializado porque se haya ido a descansar. Es el que esté vivo en medio del pueblo materializando esa promesa. Y eso será en medio del cristianismo en algún lugar, en donde habrá grandes bendiciones para todo el pueblo. Y como hay satélites y televisión y todo, podrá ser a nivel mundial, y todo lo que Dios estará haciendo en el cumplimiento de esa visión. Por lo tanto,
Habrá personas que estarán trabajando alrededor de esa promesa para que Dios la materialice. Y yo quiero ser uno de ellos, uno de los que esté trabajando fuertemente, grandemente, sin limitaciones. Ahí será el cumplimiento de esa visión, que la iglesia llegará a la perfección. En el cumplimiento de esa promesa será que el tiempo del fin se cumplirá totalmente y vendrá la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de los vivos. Y se cumplirá la venida del Señor a su iglesia. Tan sencillo como eso. Ahora vean, es en el cumplimiento de la visión de la carpa que se cumpliría la venida del Señor. Por lo tanto, todavía en el tiempo en que Él estaba hablándonos todo esto, no se había cumplido la venida del Señor. ¿Ven cómo Dios en este tiempo nos está abriendo el entendimiento, las escrituras, para comprender todo lo correspondiente al contenido de ese séptimo sello? Ahora miren, el ángel era, o es, vamos a decir, es muy, pero que muy prudente. Porque miren, en el libro de citas nos dice, vamos a ver aquí, en la página 90 o 13 del párrafo 98, ahí nos habla, luego que el hermano Branham fue colocado más arriba y estaba viendo una carpa. Dice que, vamos a leerlo aquí, página 13 del párrafo 98, dice, yo dije, oh, lo siento mucho, Señor, yo no me había fijado que estaba usando el extremo incorrecto. Él dijo, no puedes enseñarle a los bebés cosas sobrenaturales, y escribe pentecostales, sin causar comparaciones carnales. Entonces sentí que me iba dentro de otra dimensión todavía más alta, y escribe la edad de la piedra angular, ahí encima, y a la derecha una piedra angular, y una flecha hacia la piedra angular. Yo estaba parado en el aire, en la carpa más grande que he visto en mi vida, y dibuja otra piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular. Yo estaba sobre la gente con la plataforma por debajo de mí. Yo apenas había terminado de predicar y había hecho el llamamiento al altar. Recuerden que es Elías reflejándose ahí. Allí habían cientos y cientos de personas parados con sus manos levantadas al aire, en el aire llorando. Yo estaba tratando de hacer que mis pies fueran hacia abajo, donde ellos estaban, pero permanecí en el aire. O sea, no le fue permitido todavía para ese tiempo bajar ahí, a ese lugar. Ahora, de alguna forma, pudo haber bajado él ahí, en esa visión, antes de su cuerpo eterno y glorificado. O sea que antes ya de llevar a cabo todo eso y que él y el ángel hayan bajado, antes de eso, antes de la resurrección y transformación de nosotros, antes puede estar en medio de la iglesia. Pero recuerden que el ministerio que está ahí ministrando es el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. O sea, todo en uno solo. Ellos fueron más bien a ver. O sea, el ángel lo llevó para que viera cómo ese ministerio estaba operando allí. Todo estaba ocurriendo sin que el hermano Branham bajara. Por lo tanto, no tenía necesidad ese ministerio de esperar a que bajaran el ángel y el hermano Branham para llevar a cabo toda la obra de ese séptimo sello, de la enseñanza bajo carpa, de la predicación, del llamamiento, de las sanidades. ¿Por qué? Porque en ese instrumento estarían todos los ministerios operados por el Espíritu Santo en esa gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo, yo estaba tratando de hacer que mis pies fueran hacia abajo donde ellos estaban, pero permanecí en el aire. Un hombre con un corazón verdaderamente amable, bien parecido, dio un paso ante la gente y dijo, queridos amigos, mientras nuestro hermano Branham está tomando unos momentos de descanso de este maravilloso llamamiento al altar, recuerden, es el hermano Branham reflejándose, o sea, reflejándose en ese que estaba allí operando esos ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Vamos a formar una línea de oración a la derecha. Una línea de oración se formó completamente alrededor del interior de la carpa, afuera hacia la calle, tan lejos como podía ver. Dentro de la carpa yo vi una lona extendida de alrededor de 4 pies de alto, con una puerta en este cerco de lona. Adentro de este cerco estaba asentado un pequeño cuarto de madera cuadrado. Una señora estaba parada en la puerta del cerco de lona, tomando el nombre y la tarjeta de oración de la señora acostada en una camilla de ruedas. Detrás de la camilla estaba un hombre con muletas.
Y la señora tomó su nombre y tarjeta también. Un hombre fuerte salió y empujó a la señora en la camilla a través de la puerta del cerco de lona y a través de una puerta hacia adentro del pequeño cuarto de madera. Yo oí el familiar sonido silbante, y escribe sonido silbante a la izquierda hacia arriba, que acompaña mi ministerio, y yo lo vi irse de mí hacia el pequeño cuarto. El ángel del Señor estaba todavía parado junto a mí en el aire. Ahí, vean, no había hablado nada el ángel. Por lo tanto, miren lo prudente que es ese ángel que acabó la predicación. Comenzó el hermano Branham a ver, vio la predicación, la escuchó, vio el llamamiento, vio todo lo que se estaba llevando a cabo, cómo estaba establecido todo. Y luego que estaba ya ocurriendo todo eso, entonces el ángel viene y dice, y él me dijo, yo te encontraré allí. Y vi su mano apuntar al pequeño cuarto. Él añadió, este es el tercer jalón o halón. Yo dije, no entiendo esto. Él respondió, allí adentro yo te encontraré. Ahora vean, sigue diciendo, yo observé y vi la señora enferma salir por la puerta en el lado opuesto del pequeño cuarto. Y escribe a la derecha, y ahí en uno de los mensajes donde hay este extracto, él escribe arriba ahí, es el ministerio del Señor en su segunda venida, porque es esa media hora de silencio en la cual el séptimo sello, cuando fue abierto, ocurrió esa media hora. O sea que ya él no estaba haciendo intercesión en el cielo, sino que la acción del séptimo sello era en la tierra. Y en el lugar santo, que es la sexta dimensión, no se está llevando a cabo ningún trabajo. Allí está todo en silencio, porque es el lugar santísimo. Como les dije hace unos minutos, cuando se estaba en el lugar santo, en la etapa de la dispensación de la gracia, que es el lugar santo, ahí sí se podía hablar y predicar en la sexta dimensión. Pero ahora no se está llevando a cabo nada, absolutamente nada. Todo es un silencio por completo. Allí hay ese temor reverencial. Y ese ángel, vean ahí, espera que todo suceda. Y entonces le habla al hermano Branham. No tiene una audiencia ese ángel que le está hablando y predicando, sino solamente es al hermano Branham. Y eso es muy, pero que muy importante. Ahora, ahí sigue diciendo, ella se había bajado de la camilla y la empujaba. Una señora estaba allí para tomar su testimonio en una grabadora de cinta y preguntó qué había acontecido en el pequeño cuarto. Ella contestó, yo no sé. Entonces salió el hombre cargando sus muletas. La señora le preguntó qué había acontecido en el pequeño cuarto y él contestó, yo no sé. El ángel del Señor dijo, esto no será un espectáculo público. No está escrito en la escritura de las palabras de nuestro Señor, mas tú cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y escribe el cielo, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No seas como los hipócritas que hacen su espectáculo público de las cosas, mas entra en tu cámara secreta, Entonces el ángel del Señor y yo descendimos dentro del pequeño cuarto. Lo que él me dijo allí, tendré que guardarlo en secreto el resto de mi vida. Ahora ven ustedes cómo en ese cumplimiento de la tercera etapa, el cumplimiento de ese séptimo sello en la tierra, es donde estaría llevándose a cabo la acción. Como lo dijo, miren en este mensaje titulado El rapto espiritual y el físico de los escogidos de Dios, predicado el 2 de mayo del 2014 en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Él dice, ya los que tenían que subir espiritualmente a cada una de las edades, de las 7 edades, subieron y tuvieron su rapto espiritual, su arrebatamiento espiritual. Subieron de una edad a otra edad. Y ahora nos ha tocado a nosotros subir a la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el rapto espiritual para los creyentes en Cristo que estarán vivos en este tiempo final. Y los que resucitaron ya subieron a su edad. Y algunos también de los que suben a la edad de oro de la iglesia, algunos también partirán. Y cuando regresen serán testigos de la resurrección. Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema para los creyentes en Cristo de nuestro tiempo que partan. Y si alguno desea irse a descansar, lo esperaremos de regreso, no se preocupe. Lo único que ya no le contará más trabajo en la obra, porque allá no se va a trabajar, sino a descansar de las labores terrenales. El trabajo,
La acción está acá. ¿En dónde es que no entienden eso? Miren lo sencillo que es todo. Porque ya ahí él estaba hablando de lo que sería ese trabajo, esa labor en el lugar santísimo cuando ese séptimo sello fuera abierto. Mientras se estaba en el lugar santo, se podía llevar a cabo esas labores allá. Pero vean ustedes, cuando se abre ese séptimo sello, que se cierra la dispensación de la gracia, entonces en la dispensación del reino, que es llevada a cabo aquí en este planeta Tierra, aquí es donde está esa acción. La acción, el trabajo está acá. Allá entonces cuando partan, alguno que parte en este tiempo va a descansar y allá en silencio llega a callarse la boca. O sea que en este tiempo en el cual estamos viviendo, todo lo que él estaría llevando a cabo bajo ese séptimo sello y bajo ese silencio sería aquí en la tierra. Y ahí Dios le dio, vean, Dios le va dando al mensajero, ya estoy en 2014, más y más luz de ese misterio del cumplimiento de ese templo espiritual del Señor que se está desarrollando desde los apóstoles hasta acá, esa construcción. Y mientras va construyendo, se va viendo todos los detalles. Y ya aquí, él está mostrando, vean, había dicho en el 80 y algo, que él iba a trabajar. Claro que sí, allá. Pero vean, ya luego después, cuando él ve que cuando se abre ese séptimo sello, la acción es en la tierra, pues entonces allá no se está llevando a cabo las labores, sino que allá todo el mundo está en silencio, no se lleva a cabo ninguna labor. Eso, vean, Dios le fue dando más y más luz de ese gran misterio, el cual ahora está abierto para todos los escogidos de Dios, todos los que lo creen de todo corazón, y luego Dios le abre el entendimiento. No se puede tratar de entender, como hablamos ayer, con sabiduría terrenal, intelectual, porque jamás lo verán. Pero como es para los escogidos de Dios su venida, porque Él viene como ladrón en la noche, el que no va a ser transformado le va a buscar 5 patas al gato para no creer, porque es un incrédulo y no puede creer esas promesas que están contenidas en el séptimo sello. Tan sencillo como eso. Ahora vean cómo la acción del séptimo sello es en la tierra. La acción del séptimo sello es llevada a cabo aquí en este planeta Tierra. Ahora él sigue diciendo aquí en el mensaje que nos detuvimos, la revelación de Jesucristo del día postrero. Él dice allí, por lo tanto, habrá personas que estarán trabajando alrededor de esa promesa para que Dios la materialice. Y yo quiero ser uno de ellos, uno de los que esté trabajando fuertemente, grandemente, sin limitaciones. Así será en el cumplimiento de esa visión que la iglesia llegará a la perfección. En el cumplimiento de esa promesa será que el tiempo del fin se cumplirá totalmente y vendrá la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de los vivos y se cumplirá la venida del Señor a su iglesia. Tan sencillo como eso. Lo habíamos leído, pero lo repetimos nuevamente porque ahí en ese mensaje él nos habló bastante claro de lo que sería esa acción, esa obra del séptimo sello. Hemos visto así en estos cortos extractos la acción del séptimo sello en la tierra. El que no ve esa acción en la tierra y dice que la acción está en el cielo, pues entonces no está siendo reverente y no tiene ese temor reverencial, porque eso fue lo que ocurrió cuando fue abierto ese séptimo sello. Por lo tanto, ahí es un irreverente y le pasaría lo que le pasó a los hijos de Aarón, que entraron con fuego extraño al lugar santísimo y murieron. Ya entonces la persona muere espiritualmente sin saberlo. Pero para los escogidos de Dios, esa bendición es la que sería dada, revelada a los escogidos para recibir todas las promesas que Él tiene bajo el contenido de ese séptimo sello siendo abierto en la tierra. La acción del séptimo sello en la tierra. Ha sido para mí un privilegio muy grande poder platicar en esta ocasión sobre este tema, la acción del séptimo sello en la tierra. Ya mañana nos estaremos viendo en la actividad de mañana domingo, Dios mediante. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.